Es una bendición el poder saludarnos y, como cantábamos también, el amar a Dios y amar lo que Él ama, que eres tú y que soy yo. Eso habla de ser dos grandes mandamientos, que es amar al Señor por encima de cualquier cosa y al prójimo como uno mismo, porque el prójimo es a quien Dios ama. Y cuando amamos lo que Dios ama, de alguna forma estamos transmitiendo también ese amor de Dios a otras personas y mostrándoles que Él tiene amor por todos y cada uno de aquellos que lo buscan y que seguro que lo van a encontrar. Es una bendición también haber disfrutado de este tiempo con Fer. Fue una maravilla hace un par de semanas cuando allí en la iglesia en Estados Unidos de Danilo Montero pudo compartir esa canción, y damos gracias a Dios porque en medio nuestro Dios levanta personas con dones, con talentos para edificar la iglesia. Y para eso estamos, para edificar la iglesia, para que como piedras vivas cada uno de nosotros en el lugar que le corresponde edifique la iglesia conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado. Y hoy me gustaría compartir con vosotros un texto que se encuentra en Mateo, en el capítulo 4, y que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: vete. Dicen otras versiones: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la revelación que nos hace entender y comprender tu amor hacia nosotros, tu amor hacia la creación y también el motivo por el cual tú nos has creado. Gracias, Dios mío, porque cuando nos exponemos a tu palabra no volvemos igual a casa. Para que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, tú nos guíes y nos des nuevas herramientas para enfrentar la vida que nos ha tocado vivir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Terminaba Jesús diciendo: vete, apártate, Satanás. Y ese vete, ese apártate, es el título de una nueva serie que quiero comenzar y que se titula Aparta lo que te aparta. Aparta de tu vida lo que te aparta de la vida del Espíritu. Si hay algo que te aparta de Dios, apártalo de tu vida. De alguna forma ese es el sentido en el cual vamos a estar trabajando este texto que he leído durante varias semanas, y vamos a ir desgranando cosas que nosotros vamos a poder aplicar en nuestra vida para aprender a vivir vidas victoriosas, e igual que Jesús fue capaz de soportar la tentación y salir victorioso, apartando el tentador, aquel que venía para dañarlo, aquel que venía para sacarle lo que Dios le había dado desde el principio, que era ya todos los reinos, pero él venía con distintos tipos de confusión, ¿no? El caso es que cuando nosotros nos exponemos a esto de aparta lo que te aparta, hasta da un juego de palabras. No sé si os dais cuenta que aparta, si lo lees al revés, es atrapa. Y es como que a veces tenemos que apartar lo que nos atrapa. Hay cosas que nos atrapan y que de una forma tan sutil
y tan a veces que no lo vemos venir. El diablo juega con nuestros sentimientos, juega con nuestras emociones, juega con nuestros pensamientos y nos atrapa a cosas que evidentemente no son correctas porque lo que hacen es apartarnos de Dios. Y fijaros, cuando se da este momento especial en la vida de Jesucristo, donde Él es llevado al desierto para ser tentado, justo antes había acontecido algo que marcó un antes y un después en la vida de Jesucristo. Fijaros que justo antes de estos hechos, Mateo registra cómo Jesús acaba de ser bautizado y dice que cuando Jesús sale del agua, se abren los cielos y Jesús ve como el Espíritu de Dios desciende como una paloma y se posa sobre él. Y en ese mismo momento se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Los 4 evangelios relatan este momento, porque es un momento especial en la vida de Jesucristo. Los que estáis en la escuela de discipulado, sabéis que ahí empieza el año de popularidad. Es cuando Jesucristo en realidad sale del anonimato público y empieza a mostrarse a la sociedad tal cual es. Y empieza a revelarse al mundo de que Él es Dios. Y que Él hace prodigios y señales y tiene un dominio de la palabra y del conocimiento que nadie antes ni después volvería a tener. Y Él todo esto es confirmado de parte de Dios, primeramente porque oye a su papá, que le dice: ¿sabes? En ti estoy confiado. En ti tengo complacencia, me complazco, estoy agradado de que seas mi hijo por cómo te has comportado hasta este momento. Por las decisiones que has tomado, por cómo has llevado la vida. Y a mayores, aparte de que oye la afirmación, el reconocimiento que es tan importante de su papá, ve que el Espíritu Santo desciende y reposa sobre él. No está hablando de que en un momento, en una reunión, hubo una manifestación del Espíritu Santo y te sentiste tocado. No. Habla de que el Espíritu Santo reposa sobre él. Es como cuando una paloma reposa sobre un lugar, es porque ahí está confiada, es porque está tranquila, es porque está bien. Si no, puede posarse y vuelve otra vez a salir corriendo. Baja, coge la comidita, la semilla o lo que quiera y luego se vuelve. Pero en este caso dice que no, que reposa. Y lo que me llama la atención es que este concepto de que oyó al Padre y lo vio, tiene distintas conexiones a lo largo de la palabra. Y justo todos conocéis, bueno, sobre todo los que también estáis en la escuela de liderazgo y estáis haciendo el libro del compendio de teología pastoral de la vida de Jesucristo. Ahí es donde se explica lo que son las referencias. Hay textos en el Nuevo Testamento que en realidad no es que Jesús los inventó en ese momento, provienen ya del Antiguo Testamento. Él simplemente está repitiendo una enseñanza que ya venía de atrás. Y en este caso, la referencia que Jesús hace al pan, de que no solo de pan vivirá el hombre, es algo que Moisés ya había escrito en el libro de Deuteronomio, hacía 2000 años antes. Y el libro de Deuteronomio es un poquito como el testamento de Moisés. Es como que todo lo que Moisés había oído y escuchado de parte de Dios, quiero dejarlo plasmado en un libro para que por generaciones y generaciones los padres se lo repitan a los hijos y los hijos se lo repitan a los nietos y los nietos a los bisnietos y así hasta día de hoy para que les fuese bien. Por desgracia eso no ha sido así. No se ha repetido y si se ha repetido fue como un loro, no con la intención de que eso quede en el corazón. Estamos viendo que el pueblo de Israel es heredero del libro de Deuteronomio y lo tienen a mucha honra, pero las decisiones que han tomado los han llevado a estar viviendo las situaciones que están viviendo, por desgracia, ¿no? Que es doloroso. Pero el hecho de no haber escuchado la palabra de Dios nos desencamina, nos desenfoca y acabamos atrapando cosas que nos apartan de Dios. Y acabamos abrazando cosas que nos apartan de lo que el Señor tenía establecido para nosotros. Y en medio de todo este meollo de la cuestión, donde
Moisés quiere dejar plasmado todo y dejar de alguna forma ese legado a las futuras generaciones de lo que él recibió de parte de Dios, de cómo se sintió amado, de cómo se sintió protegido y de las leyes que él establece, dice al final en Deuteronomio que Moisés vio a Dios. No lo vio cara a cara. Dice que hablaba con él, pero no lo veía. Pero Deuteronomio, al final, Moisés mismo, o el escritor de esa parte de Deuteronomio, dice que Moisés contempló a Dios de espaldas, porque Dios mismo que dice que tuvo que ocultarlo para que no viese su gloria, porque lo podría destruir. Pero le concedió el privilegio aún de ver las espaldas de Dios. ¿Y qué privilegio es, hermanos? Cuando una persona no solo oye las palabras de Dios, sino que ve la promesa cumplida de parte de Dios. Moisés, por desgracia, no pudo entrar en la tierra prometida, pero él la vio. Desde la montaña pudo ver todo el valle y todo lo que Dios le había prometido. Y él pudo descansar en paz, porque fue capaz de ver el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo y ver la herencia que estaba preparada para él y para todos sus hijos. Y dice también en Deuteronomio que aun a pesar de la ancianidad y de la vejez de Moisés, él conservó la vista para poder ver. Dios nos dé gracia para conservar la vista y poder seguir viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Allí donde Dios se mueve, allí donde Dios reposa y allí donde entiendes que Dios te llama a que vayas y que tú también participes en esa obra. Mirad, dice un texto muy conocido y que incluso secularmente se habla de él, que está en Job 42, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estaba hablando en sentido figurado, como nosotros podemos decir: Dios mío, el otro día te vi claramente en esta situación. Job no vio directamente a Dios, pero Job sí vio el mover del Espíritu Santo en su vida. Dios sí vio como la palabra revelada de parte de Dios toca de tal manera su corazón que es capaz con los ojos de la fe ver a Dios mismo en esa situación, en esa palabra, en esas circunstancias. Hay otras traducciones que dicen: de oídas te conocía, perdón, pero ahora mis ojos te ven. Y la Nueva Traducción Viviente dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Todos los que hemos nacido de nuevo, cuando nos acercamos a este texto, recordamos un momento especial en nuestra vida. Cuando por los ojos de la fe vimos algo que hasta ese momento nos estaba velado. Hasta el momento en que naces de nuevo y tienes una experiencia con Cristo, tus ojos están velados y no eres capaz de ver lo que otra gente ha visto antes. ¿Por qué? Porque no habías visto la obra del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre la palabra que Dios te ha transmitido y sobre algún momento especial en tu vida donde te ministra, eres capaz de ver con los ojos de la fe lo que naturalmente está a lo mejor diciendo otra cosa y no tiene esa capacidad. Y Jesús, en ese momento tan especial de su vida, es capaz de escuchar la voz de su papá y por otro lado ver al Espíritu Santo cómo reposa y se queda sobre él. Y Mateo y Juan tienen una conexión especial en cuanto a esto, porque fijaros, primera de Juan, el apóstol Juan dice cuando escribe esa epístola: os anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es palabra de vida. Aquí Juan había tenido un privilegio que nosotros no tenemos. Nosotros no hemos convivido como él convivió. No tuvimos la oportunidad de reposar sobre el colo, sobre el pecho de Jesús, como nos enseñan los evangelios. Los evangelios nos dicen que Juan era ese discípulo amado. Era como ese que reposa ahí con su amado. Es como ese que está encariñado con esa persona. Juan dice que él lo vivió. Dice: pero no solo yo. Yo lo pude vivir de una forma especial, pero todos los que estaban conmigo, fijaros cómo dice: os anunciamos
todos nosotros los apóstoles, los que estamos escribiendo el Nuevo Testamento, a quien hemos visto y oído. Y lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es palabra de vida. Os anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Somos llamados a anunciar lo que hemos visto y oído. Si anunciamos otra cosa, no vamos a tener la capacidad de convicción que una persona que ha visto y oído lo que está contando. Si no, lo que estamos haciendo es, como decía Job, te estoy hablando de lo que había oído, pero no. Yo quiero ahora verte, yo quiero experimentarte, yo quiero tener una experiencia contigo que marque un antes y un después y que me prepare para todo lo que tú tienes para adelante. La vista natural nos muestra la realidad del momento, pero la vista de la fe nos muestra lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esa vista de la fe se nutre de la palabra y del Espíritu. Por eso el ver, el oír y el ver tiene que ver el oír con la palabra y el ver con el Espíritu. Está en la siguiente diapositiva. A eso es a lo que estamos llamados. Por eso escucha la palabra y ve sobre lo que el Espíritu desciende. Inmediatamente, Jesús, de que ve y oye, escribe Mateo, entonces, en ese momento, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado. Hay otras traducciones que fue impulsado. Es como que él no tenía en sus planes el ir precisamente a un desierto. Pero el Espíritu Santo es el que lo lleva al desierto. Y además, la palabra nos dice que para ser tentado. ¿Quién por voluntad propia quiere irse a un desierto? Yo no... Salvo Pablo, que es verdad que Pablo se quiso separar durante unos años y es donde él luego nos habla en sus cartas de cómo ella es donde tuvo revelaciones de parte de Dios, pero se separó también porque empezaba a ser perseguido y necesitaba asentar sus ideas. Y como no tuvo el privilegio de estar como los otros apóstoles con Cristo, necesitaba toda su teología y toda la enseñanza que había recibido desde niño, procesarla y tener un encuentro y dejar que el Espíritu Santo reposara sobre él para tener ese encuentro. Y yo me acuerdo también de Simeón, ese anciano que el Espíritu Santo lo mueve a ir al templo cuando van a presentar a Jesús. Esas son cosas entendibles. Es como que el Espíritu Santo te mueve a tener un tiempo de búsqueda de Dios, a tener un encuentro con Dios. Pero aquí se nos está hablando de algo muy diferente. Se nos está hablando de que el Espíritu Santo mueve a Jesús a ir a un lugar desértico, a un lugar asolado, a un lugar inhóspito, a un lugar donde no hay comida, donde por el día habrá mucho sol y por la noche habrá mucho frío. Y esto nos habla de que a veces el Espíritu Santo también nos quiere llevar a lugares desérticos. Hay veces donde estamos en lugares desérticos por nuestras malas decisiones, porque no hemos sido capaces de entender la voluntad de Dios y hemos obrado fuera de la voluntad de Dios, y eso tiene unas consecuencias que nos hace llegar a desiertos. Pero en este caso la Biblia no nos está hablando de que Jesús se fuese a un desierto por sus malas decisiones, todo lo contrario. El Padre le acababa de decir, en ti me complazco, me gozo de tu vida. Y además, el Espíritu Santo está sobre ti. Y es en ese momento que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y a mí la verdad es que es un momento un poco muy de contrastes, ¿no? Porque por un lado Jesús se siente en el mejor momento. Se siente afirmado por el Padre y se siente con el Espíritu Santo sobre él. Pero y por otro lado, piensa que el Espíritu Santo lo está llevando a un desierto. ¿Y tú qué harías si te ves en esa tesitura? ¿Qué es la primera reacción que a ti te vendría si de repente te das cuenta que en un buen momento de tu vida el Espíritu Santo te impulsa y te lleva a un desierto?
A mí se me ocurrirían 1000 cosas. ¿Sabéis lo que se le ocurrió a Jesús? Oye la afirmación de su Padre. Siente que el Espíritu Santo lo llena y reposa sobre él y se pone a ayunar. Lo normal es que hiciera una fiesta, que invitara a sus amigos y que dijera, aquí empieza mi ministerio, quiero empezar a disfrutarlo con vosotros. Pero él en su espíritu también sabía lo que estaba por venir. Y en ese momento de discernimiento decide, tengo que ayunar. Tengo que empezar a decirle a mi cuerpo que mi provisión no viene de lo que yo como. Mi provisión no viene de mi esfuerzo y de mi trabajo. Mi provisión viene de mi sustentador, viene de mi creador, viene de mi papá que me cuida y me guarda y me provee el alimento y también la fuerza, la salud y la sabiduría para poder trabajar y ganarme el sustento del día a día. Necesitaba decirle a su carne y a su cuerpo que su papá no solo estaba en el cielo y desde ahí oía la voz, sino que el Espíritu Santo había sido compartido con él para que tuviese paz y tranquilidad y de que no le iba a faltar nada que necesitase para su sustento. Por eso él decide entrar en ese periodo de ayuno, en ese tiempo de reflexión íntima también y de búsqueda de Dios. Y como digo, a él lo normal es que incluso dijera, bueno, pues lo que voy es a separarme para tener un tiempo con Dios, para tener una búsqueda con Dios, para ser más lleno de Dios, para tener una nueva revelación, pero no. Él sabía que iba a ser para ser tentado. Y es por ello que toma la decisión de ayunar. Y cuando ayunamos lo que estamos es diciéndole a nuestro cuerpo que nuestra dependencia es de Dios. No es de la comida que comemos, no es del trabajo que tengo, no es de la sabiduría que Dios me ha dado. Es de que Dios, mi papá, está conmigo y es mi proveedor y es mi sustentador y Él no me va a abandonar. Y a veces yo he visto como el ayuno es como una moneda de cambio que nosotros tratamos de juguetear con Dios. Ayuno para que me hagas más caso. Ayuno para que te fijes en cómo yo sufro y cómo yo me limito para que tú me escuches más. Y es como estas imágenes que vemos a veces de los que se flagelan y de los que se cortan y como aquellos sacerdotes de Baal cuando estaban pidiendo que sus dioses enviasen fuego del cielo para consumir el holocausto que habían preparado. Se sajaban y se cortaban. Y a veces es como que vamos delante de Dios también con esa cara pálida y despeinados y sin arreglarnos cuando Dios dice, y cuando ayunes, que nadie sepa que estás ayunando, porque es algo entre tú y yo. Y yo sé cuál es la motivación de tu ayuno, pero tienes que saber por lo que estás ayunando. A mí no me vas a camelar porque ayunes más o ayunes menos, porque el ayuno es algo tuyo, es algo personal tuyo, que te va a poner y a predisponer a que cosas puedan acontecer en tu vida. Pero no pienses que por mucho ayunar Dios te va a escuchar más o Dios va a estar más contento y más agradado contigo. No. Las cosas, Dios no las necesita, es igual que el diezmo o nuestras ofrendas. Cuando yo a principio de mes separo ese diezmo para Dios, no puedo pretender que por separar ese diezmo para Dios ya tengo la bendición asegurada. Es que no es así. Cuando diezmo y cuando saco ese dinero o doy ahora en la ofrenda, lo que le estoy diciendo, mira, Padre, yo sé que si tengo este dinero en el bolsillo, es porque me has dado salud para trabajar. Es porque me has dado inteligencia para poder estudiar una carrera o desarrollar una labor y un trabajo y un oficio. O porque, aun no teniendo salud y aun no teniendo estudios y aun haber nacido a lo mejor con deficiencias mentales, has creado de un sistema social que me provee de garantías para que yo no me muera de hambre. O aun si no hay eso, me has provisto de uno de mis hermanos para que supla mis necesidades. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, hermanos, no puede ser una moneda de cambio con Dios.
Es algo que tiene que ser una expresión de gratitud, una expresión de confianza, de decirle, Padre, yo confío en ti. Esto no es un mercado. Cuando Jesús expulsa a los cambistas del templo, era algo que estaba establecido en la ley. Venir con animales para hacer el sacrificio. Pero aquello se había convertido en un negocio. Y Dios no es un negociante. Porque no hay precio que pueda pagar la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por mucho que ayunes, por mucho que le des a Dios, por mucho que te arrodilles y por mucho que te flageles, ¿qué quieres? Decir que Cristo en la cruz no fue suficiente su entrega, su dolor y su muerte. Y tú quieres pagarle algo de lo que Él ya pagó. No. Entonces Jesús no se pone de ayuno para que Dios se agrade más de Él, porque ya estaba agradado, ya estaba complacido. Dios se pone de ayuno porque sabe que tiene que prepararse para lo que está por venir. Sabe que tiene que decirle a su cuerpo que el cuerpo tiene que prepararse. Y cuando hay momentos complicados, uno tiene que adiestrarse para la batalla. Y hay disciplinas como son el ayuno, unido evidentemente a la oración y al estudio de la palabra y a la contemplación del Señor y a la búsqueda del Espíritu, que nos preparan para momentos de batalla. Y no estamos en momentos de celebración. La tierra no está en momentos de celebración. Estamos en tiempos de batalla, en tiempos de lucha. ¿Por qué estás hoy aquí? Un porcentaje altísimo de los que estáis aquí es porque en vuestra nación no os iba bien. Es porque ahí no estaba bien la situación. Y en España no estamos para tirar cohetes. La inflación se ha disparado de tal manera y la deuda está a niveles que estos son impensables. O sea, matemáticamente esto no cuadra. Pero a veces preferimos seguir viviendo en la ignorancia y preferimos no oír ni ver, porque así no tenemos que ayunar, porque así nos damos cuenta de que los problemas son de otro y cuando venga, vendrá. Pero Jesús no es así. Jesús dice, yo sé lo que está por venir, por eso me quiero preparar, por eso no vivas la vida de cualquier manera. No dejas que los días pasen y pasen. Prepárate para lo que está por venir. Aunque los tiempos te vayan bien, aunque económicamente estás gozando de un momento bueno, aunque tengas buena salud, en la familia te vaya bien, no te relajes. Los tiempos no son buenos. Tenemos que estar preparados. Por eso, haz del ayuno tu aliado. No una moneda de cambio. No un acto de chantaje con Dios. Hazlo como un aliado tuyo que te prepara para lo que está por venir, que predispone tu cuerpo y tu corazón a lo que está por venir. Porque lo que el texto nos dice es que en este momento Jesús iba a ser tentado. Y sabéis, la tentación forma parte de la vida. ¿Quién no ha sido tentado? Y es más, ponte de ayuno y te regalarán alfajores. ¿Conocéis los alfajores? Yo lo digo porque me pasó esta semana. Yo no los conocía. Y me regalan una caja de alfajores premium, que es un dulce como de leche, con distintas capas, distintas texturas, crujiente por fuera, por dentro distintas texturas. Y sabes, cuando te dispones y estás en ayuno, viene el enemigo y te regala una caja de alfajores. Así nos la gasta el enemigo. Pero bueno, yo no ayuno 40 días. No. A mí, físicamente, las 24 horas me llegan mucho. Si no, me dan bajones de tensión y no puedo continuar, ¿no? Pero el diablo la juega de esa manera, hermanos. Cuando te piensas bien y cuando te parece que todo está maravilloso, de repente viene algo
que te cautiva y algo que te atrapa de tal manera que lo que hace es te separa de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y a veces eso es lo que hace que caigamos en desiertos. Y ahí es cuando entonces nosotros nos viene el desánimo y nos viene la apatía y nos dice, esto no merece la pena. Y es cuando la tentación se sale con la suya. Pero Jesús, consciente de esta realidad, de que la tentación forma parte de la vida cotidiana, Él se prepara de antemano. No vive una vida de cualquier manera. Él es intencional al levantarse y ya prepara su vida para que en el día a día uno tenga la capacidad de superar y de saber frenar las tentaciones que el enemigo pueda tener. Por eso, como decíamos, tan importante el oír la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, el dejar que nuestro corazón se empape de los principios y de los valores que Dios nos transmite, para que, ungidos por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, porque eso lo dice la palabra, el Espíritu Santo no está en el templo, el Espíritu Santo no está en la Biblia, el Espíritu Santo está en ti. Y cuando la palabra de Dios viene a tu vida y con los ojos de la fe tú eres capaz de recibirla, el Espíritu Santo viene y le da el poder que tú necesitas para cambiar cosas que de otra forma, naturalmente, es imposible cambiar en nuestras vidas. Por eso, Jesucristo toma la decisión de que cuando oye al Padre y recibe el Espíritu Santo para que repose sobre él, dice, yo esto lo voy a usar para fortalecerme y fortalecerme más y más. Y dice el Evangelio en Santiago 1:13 que, y cuando alguien sea tentado, no diga que es Dios quien lo tienta. Dios jamás tienta a nadie. Y a veces uno escucha tantas veces, bueno, parece que Dios me está tentando, me está probando. Confundimos el probar con el tentar. Y son cosas totalmente distintas. Cuando tú pruebas a algo, es para que se supere. Tú tienes una prueba de conocimiento para saber si has aprovechado lo que has estudiado. Tú tienes una prueba física para saber si has sido capaz de adiestrar tus músculos y tus articulaciones para desarrollar más fuerza, más velocidad, más resistencia, lo que sea. Tú eres probado con el coche cuando estás sacando el carnet de conducir para que demuestres al instructor si realmente tú sabes o no sabes conducir y llevar un coche. Eso es la prueba. Pero la tentación es una cosa totalmente diferente. La tentación es una estrategia de Satanás para apartarte de la voluntad de Dios. Cuán bueno le hubiese sido a Adán y Eva, allí en el Edén, estar de ayuno. Cuando el diablo y la serpiente viene y lo tienta y le dice, mira qué fruto más maravilloso. Podía ser el mejor alfajor, porque le diría, mira, estoy de ayuno. Y sabes, a veces en la gracia de Dios, yo lo he experimentado en multitud de ocasiones, no puedo más que darle gracias a Dios, porque la tentación me rondó y me ronda en tantas ocasiones, y a veces caigo, ¿no? Pero otras, que es de las que estoy hablando, por las decisiones que había tomado y por el momento en mi vida en el que estaba, la tentación no tenía poder. Cuando tú estás en la posición, en el lugar, en el momento y en la actitud de Dios para tu vida, la tentación no tiene poder contra ti. Es como que tienes una protección de tal manera como tenía Jesús cuando viene el tentador, que de repente la palabra de Dios y el poder y la unción del Espíritu Santo hacía que lo hiciese verse como superior. Y dice, ¿pero qué me estás diciendo? Hasta el punto que ya le rayó y le dijo, apártate de mí, vete. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Es como que veía con los ojos de la fe tan claramente la realidad que el diablo no tenía oportunidad de hacerle caer en la tentación. Y en cambio yo, la mayoría de las veces que caigo en la tentación, si no todas,
Es porque estaba despistado. Es porque no estaba donde tenía que estar. No estaba en la actitud que tenía que estar. O no estaba donde tenía que estar. Y es verdad que el tentador las sabe todas. El tentador las sabe todas. Y en las siguientes predicaciones de esta serie iremos desgranando cada una de esas tentaciones y cómo son las estrategias de Satanás y cómo él trabaja con nosotros. Pero el caso es que cuando nosotros nos enfrentamos a una tentación, primero tenemos que tener claro de que no es de parte de Dios, es el enemigo. Por lo tanto, tenemos que resistirla. Tenemos que ver cómo la enfrentamos, cómo nosotros somos capaces de superarla. Y segundo, primero que no viene de Dios. Y segundo, fijaros lo que dice la palabra en Hebreos. Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Jesús fue tentado en todo. O sea, cualquier tentación que tú puedas experimentar en la vida, Jesús también la experimentó. Y eso muestra un cariño, un amor y un respeto de Dios por nosotros sin igual. Porque eso habla de que Él, siendo Dios, que ni tienta ni puede ser tentado, decidió hacerse como tú y como yo para experimentar la tentación. Y precisamente, dice Hebreos también, porque Él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él no se hizo hombre simplemente para cotillear, para chismear. Ah, mira estos como porque piensan así, mira porque actúan de esta manera. Ah, mira cómo... No, Él vino para ayudarte. Él vino para experimentar las emociones que tú experimentas, para experimentar las tentaciones que tú experimentas y para poder darte su apoyo, su sabiduría y su poder para que puedas, igual que Él, decirle: apártate de mí, Satanás. No sé en qué momento de tu vida te encuentras. Puede que seas consciente de que estás en un momento de desierto. Puede ser que te encuentres en un momento donde, como Jesús se acaba de bautizar, y entiendes que el Espíritu Santo reposa sobre ti porque has oído la voz del Padre que está contento por cómo estás viviendo. Sea como sea, hay un llamamiento de parte de Dios en este tiempo y en este momento a alistarnos para la batalla. Los tiempos no son fáciles y el enemigo nos anda rondando. Puede ser que estés en un lugar de desierto porque has tomado malas decisiones. Y ahora te parece que el Señor no está contento contigo y no encuentras dónde escuchar esas palabras de afirmación porque sabes que lo has hecho mal, sabes que has metido la pata. Pero Jesús conoce esas realidades. Con tanta gente con la que Jesús se encontró a lo largo de su vida y que habían metido la pata y que estaban viviendo verdaderos desiertos, hasta gente que por lo que había hecho la querían apedrear sus vecinos. ¿Y Él qué le dice? Vete, no peques más, yo te perdono. Estés en el desierto en el que estés, solo hay una salida, es Cristo. Si es un desierto donde has ido para ser fortalecido, busca la fortaleza en Cristo. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas. Si estás en un desierto fruto de tus malas decisiones, fruto de tu pecado, fruto de haberte apartado de la voluntad de Dios porque el enemigo te atrapó y te apartó, el camino es el mismo, Cristo. Solo que en otra dirección, es la dirección del arrepentimiento. Dice que si hemos pecado, no pasa nada. Abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo el justo, que murió en la cruz por tus pecados. Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quieres ver a Jesús en tu vida?
¿Quieres tener esa experiencia con Él que marca un antes y un después y donde los ojos de la fe son capaces de ver lo que nunca antes habías podido ver? Ten un encuentro con Cristo. Dale lugar a que el Espíritu Santo venga y repose sobre tu vida porque has arreglado cuentas con Dios. Puede que nunca antes hayas tenido esa conexión de decir, quiero entregarte mi vida. Dios, nunca lo hice. Si nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito a que ahora que hagas un acto de valentía y le digas, Padre, yo ahora quiero rendirte mi vida. Me doy cuenta que Él he vivido como me dio la gana. Y ahora soy consciente de la necesidad que tengo de escudriñar tu palabra y de ver cómo tu Espíritu Santo reposa sobre mí. Si nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo y entiendes que el Espíritu Santo ahora mismo, igual que impulsó a Jesús a ir al desierto, a ti te impulsa a decir, entrégale tu vida a Jesús. Yo me gustaría que levantases tu mano y que en ese acto de valentía dijeras, yo quiero entregarle mi vida ahora a Jesús. ¿Hay alguien que querrá entregarle su vida a Jesús en esta hora? Que el Señor le bendiga. Que el Señor te bendiga. Puedes bajarla. Si entiendes que el Espíritu Santo ahora te está impulsando a hacer este acto, yo te invito a que inclines tu cabeza, que pienses que Dios mismo está aquí, Dios te está escuchando, y que tú puedas hacer una oración donde le invitas a que entre en tu vida para ser una nueva criatura. Y como decía Job, poder decir, de oídas te había oído, pero ahora te veo, papá. Por eso te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre, quiero darte las gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz ocupando mi lugar. Te pido perdón por haber vivido una vida alejada de ti. Y es en esta hora que me entrego completamente a ti, para que tomes el control de mi vida, para que empiece a amar y a escuchar tu palabra y pueda empezar a verte como nunca antes te había visto. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, oramos en este momento pidiendo tu bendición. Los tiempos no son buenos, Dios, y necesitamos de ti. Y queremos darte las gracias porque tú no eres un Dios distante. Eres un Dios que vino a hacerse como uno de nosotros, a darlo todo por nosotros, para mostrarnos cuánto nos amas, cuánto nos respetas y cuánto nos quieres apoyar. Por eso disponemos nuestras vidas delante de ti, Padre. Y te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones ya cuando nos levantamos, a ser intencionales y a empezar a apartar todo lo que nos aparta de ti. Nos encomendamos a ti, a tu palabra y a la unción y a la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengas la fuerza del Espíritu Santo para apartar lo que te aparta de Dios.